En las madrugadas de Sevilla se contaba un rumor inquietante. Decían que había una voz capaz de detener el tiempo. Una voz que podía desgarrar el aire con un lamento tan profundo que ni los más viejos del barrio podían describir sin estremecerse. Esa voz tenía un nombre que se convirtió en leyenda: la Niña de los Peines. Pero detrás del mito había una historia que España nunca terminó de contar. Pastora Pavón no solo revolucionó el cante, lo desafió, lo moldeó, lo llevó a un territorio tan íntimo y tan prohibido que muchos intentaron silenciarla. Su vida fue aplaudida en los teatros más importantes y al mismo tiempo vigilada por un país que no perdonaba a una mujer tan libre y tan poderosa. Como una artista que dominó todos los palos del flamenco terminó atrapada entre presiones, censura y una tragedia emocional que pocos se atrevieron a mencionar. ¿Por qué un talento tan inmenso tuvo que pagar un precio tan alto por su grandeza? Hay noches en las que su voz aún resuena en grabaciones antiguas. Son noches en las que se escucha algo más que arte. Se escucha un grito oculto, un secreto, la señal de que su historia no fue solo gloria. Fue también lucha, dolor y una caída que dejó cicatrices invisibles. Hoy desentrañaremos lo que realmente ocurrió, detrás del ícono, detrás de los aplausos, detrás de la mujer que cambió para siempre el alma del flamenco. Hoy conocerás la verdad completa. La historia de Pastora Pavón comienza en un barrio donde el arte no era un lujo, sino una forma de respirar. Sevilla a finales del siglo XIX era un cruce de voces, acentos y penas compartidas. En sus calles se escuchaba el martilleo de los herreros, el pregón de los vendedores ambulantes y el eco melancólico de los cantes que salían de tabernas llenas de humo y sudor. La familia Pavón vivía en ese mundo donde la música no se aprendía en academia, sino en la mesa de la cocina, en patios encalados y noches interminables alrededor de un brasero. Pastora nació en un hogar humilde, pero lleno de una sensibilidad que marcaría su destino. Su padre, el Paíti, era un cantaor que llevaba el flamenco en la sangre. No era famoso, pero sus vecinos lo respetaban, porque su voz tenía el peso de los hombres que han conocido el hambre y la dureza de la vida. Su madre, una mujer fuerte y protectora, sostenía a la familia con disciplina y ternura. En esa mezcla de rigor y pasión se formó la niña que un día se convertiría en la referencia absoluta del cante. En aquel tiempo, las familias gitanas y andaluzas vivían con una intensidad distinta, marcada por la pobreza, el orgullo y una tradición que se transmitía sin libros ni maestros. Pastora escuchaba canciones desde que aprendió a caminar. No entendía aún las letras, pero ya reconocía el temblor de un quejío auténtico. Cuando su hermano Tomás, que años más tarde también sería una figura clave del flamenco, se acercaba al brasero para practicar, ella se quedaba inmóvil, como si las notas tuvieran el poder de abrirle un mundo secreto. Los barrios sevillanos de la época tenían su propio ritmo. Las mujeres lavaban la ropa en el patio mientras cantaban. Los niños jugaban en la calle y repetían melodías de los adultos, sin saber que estaban aprendiendo una herencia que siglos antes había viajado desde tierras lejanas. Allí, en ese entorno, donde la vida y la música eran inseparables, Pastora desarrolló una sensibilidad extraordinaria. Tenía un oído prodigioso que le permitía captar matices que otros niños ni siquiera notaban. Y tenía algo aún más valioso: una emoción cruda que salía natural de su garganta. La España en la que creció Pastora estaba marcada por desigualdades profundas. El país se movía entre crisis económicas, viejas estructuras sociales y tensiones políticas que preparaban un futuro incierto. Para una niña de origen humilde, el camino hacia los escenarios parecía imposible. Pero el flamenco tenía sus propias reglas. Quien tenía voz podía conquistar un mundo que no estaba abierto para todos. Pastora lo entendió rápido, no mediante teorías, sino mediante una intuición feroz que le decía que esa voz que llevaba dentro no era común. A los 8 años ya era capaz de imitar cantes antiguos con una precisión que sorprendía incluso a los mayores.
Las vecinas decían que aquella niña tenía un duende que no se podía explicar. No era solo técnica. Era la forma en la que su cuerpo entero se transformaba cuando cantaba. A veces parecía adulta, otras veces sonaba como si hablara desde un lugar muy profundo que ninguna niña debería conocer. Y sin embargo, esa fuerza existía en ella desde siempre. La primera anécdota que marcó su destino ocurrió en una tarde de verano. La familia Pavón celebraba una reunión con amigos músicos. Se encendió el brasero, circularon vasos de vino y los hombres comenzaron a cantar por soleá. Pastora se escondía detrás de una silla observando. En un momento de silencio, uno de los invitados dijo medio en broma y medio en reto que si la niña quería cantar algo podía hacerlo. Ella salió sin dudar, como si no existiera el miedo. Y cuando abrió la boca, ocurrió algo que nadie esperaba. Los adultos dejaron de respirar. Su voz era pequeña pero sólida, afinada y profunda, como si llevara dentro una pena que no le pertenecía. Aquella noche, por primera vez, alguien dijo una frase que resonaría durante décadas. Esta niña va a ser grande. A partir de ese instante, la familia entendió que lo que tenían entre manos no era solo una hija talentosa, era una futura leyenda. Pero también comprendieron que eso podía significar una vida llena de presión y sacrificios. Los tiempos no eran fáciles para las mujeres artistas. A menudo eran juzgadas vigiladas o cuestionadas por atreverse a ocupar espacios públicos dominados por hombres. La madre de Pastora temía ese futuro y trató de protegerla tanto como pudo. Sin embargo, nada podía detener lo que estaba destinado a suceder. A medida que cumplía años, la niña se volvía más segura frente al cante. No tardaron en llegar invitaciones para actuar en reuniones privadas. Al principio los padres la acompañaban. Luego la fama empezó a correr de boca en boca, y cada barrio quería escuchar a la niña que imitaba a las viejas cantaoras como si hubiera nacido con el alma de otra época. Fue entonces cuando recibió el apodo que la seguiría para siempre, la niña de los peines. Un apodo que nació por un cante popular, y que ridículamente simple terminó representando a la mayor cantaora del siglo. La España previa a la Guerra Civil era un escenario convulso en el que los artistas formaban una especie de refugio emocional. El flamenco no era solo arte, era una forma de resistencia, era identidad y memoria. En ese ambiente vibrante y peligroso, Pastora empezó a abrirse camino. Su talento era tan evidente que ni siquiera la discriminación, la pobreza o las limitaciones de su época pudieron contenerla. En cada taberna donde cantaba, dejaba una impresión que duraba semanas. No por la fama, sino por la autenticidad de su voz. Una voz que desnudaba emociones que muchas personas no sabían poner en palabras. Sus primeros años fueron una mezcla de ternura y dureza. Tenía la alegría de una niña, pero la carga emocional de una artista destinada a ser irrepetible. Cada vivencia, cada noche sin dormir, cada conversación escuchada a escondidas, terminó convirtiéndose en parte de su cante. Pastora no solo nació en un barrio flamenco, nació dentro del flamenco mismo. Y ese origen marcó absolutamente todo lo que vendría después. El ascenso de Pastora Pavón no fue un golpe de suerte ni un descubrimiento accidental. Fue la consecuencia natural de un talento que no podía esconderse. A comienzos del siglo XX, Sevilla se convirtió en un hervidero de tertulias, cafés cantantes y reuniones donde la música era el centro de todo. Los artistas se mezclaban con aristócratas bohemios, viajeros extranjeros y curiosos que buscaban vivir una experiencia que no existía en ningún otro lugar del mundo. En ese ambiente vibrante comenzó a formarse su leyenda. Las primeras actuaciones de Pastora, fuera del entorno familiar, sucedieron cuando aún tenía la edad en la que otros niños jugaban en la calle. Acompañada por músicos mayores que la miraban con mezcla de respeto y sorpresa, la niña subía a los pequeños escenarios de los cafés con una seguridad que desconcertaba al público. No necesitaba presentar nada.
No hacía gestos teatrales para llamar la atención. Simplemente se plantaba firme, respiraba hondo y dejaba que su voz atravesara el aire con una intensidad que obligaba a todos a callar. Los espectadores que la escuchaban por primera vez solían reaccionar igual. Primero miraban alrededor, para asegurarse de que una niña tan pequeña pudiera emitir un sonido tan poderoso. Luego se inclinaban hacia adelante, para no perder un solo matiz. Pastora lo sabía. Tenía la habilidad de capturar la sala en los primeros segundos. Desde muy joven, aprendió que no importa el tamaño del escenario si la verdad del cante es auténtica. Su voz tenía esa verdad, y la gente lo percibía sin necesidad de palabras. A medida que sus presentaciones se multiplicaban, empezaron a llegar invitaciones desde otros puntos de Andalucía. Triana, Utrera, Cádiz y Jerez querían conocer a aquella joven que cantaba soleares y seguirillas como si fuera depositaria de una tradición ancestral. Los dueños de los cafés cantantes competían por contratarla, conscientes de que cada noche en la que actuaba aumentaban sus ingresos. Pastora, sin saberlo, comenzaba a convertirse en un fenómeno. No por la publicidad, sino por la transmisión oral, la forma más poderosa de difusión en el mundo flamenco. Su familia acompañó este crecimiento con una mezcla de orgullo y preocupación. Aún así, permitieron que la niña siguiera adelante, porque entendían que su destino estaba marcado. No tardaron en aparecer admiradores importantes. Entre ellos músicos consagrados que veían en ella no solo potencial, sino una grandeza ya completamente definida. Uno de ellos dijo una frase que quedaría grabada en la memoria de quienes estuvieron presentes. Esta muchacha no canta. Esta muchacha arde. Los años pasaron y Pastora comenzó a transitar un camino profesional que ninguna mujer de su tiempo había recorrido con tanta fuerza. En una época en la que el flamenco estaba dominado por hombres, ella rompió barreras sin siquiera proponérselo. Su estilo vocal era tan personal que no podía compararse con ningún otro. Era capaz de sostener notas largas sin perder la emoción. Podía cambiar de palo sin esfuerzo. Pero lo más extraordinario era su habilidad para transmitir un sentimiento profundo sin necesidad de gritar. Sus cantes parecían salir del centro mismo de su pecho, como si respirara dolor y belleza al mismo tiempo. El público empezó a llamarla la niña de los peines, por un cante específico que interpretaba de manera magistral. El apodo, que en apariencia era sencillo, se volvió parte fundamental de su identidad artística. Con el tiempo, dejó de ser un sobrenombre para convertirse en una marca. En los carteles de los cafés y teatros, su nombre ya no aparecía como Pastora Pavón. Era simplemente la niña de los peines. Y para el público, ese nombre representaba excelencia absoluta. La llegada de las primeras grabaciones discográficas marcó un antes y un después en su carrera. Pastora fue una de las primeras artistas del flamenco en dejar su voz registrada en cilindros y discos de cera. Aquellas grabaciones realizadas con tecnología rudimentaria capturaban solo una parte de su arte, pero fueron suficientes para catapultarla más allá de Andalucía. En Madrid, Barcelona y Valencia comenzaron a sonar sus cantes en gramófonos que reproducían su timbre inconfundible. Por primera vez en la historia, una cantaora flamenca se convertía en un fenómeno nacional. Su debut en los grandes escenarios madrileños la consolidó como una figura imprescindible. Los teatros se llenaban con rapidez y la crítica, en su mayoría masculina y poco inclinada a elogiar a las mujeres artistas, tuvo que rendirse ante la evidencia. Pastora no era solo una intérprete extraordinaria, era una fuerza cultural, un símbolo de un arte que estaba evolucionando ante los ojos de España. Los intelectuales de la generación del 27, fascinados por las raíces populares del país, la escucharon con devoción. Federico García Lorca la consideraba una de las voces más puras del flamenco. Manuel de Falla reconocía en ella una musicalidad imposible de reproducir en partitura. Para ellos, Pastora representaba algo más que una cantante. Representaba la esencia emocional de Andalucía,
un puente vivo entre la tradición y un futuro que comenzaba a abrirse paso. Su fama siguió creciendo con una rapidez que a veces la abrumaba. Se presentaba en giras festivales y encuentros artísticos donde su presencia siempre destacaba. Era celebrada por su maestría técnica y por su capacidad de conmover a públicos muy diferentes, desde campesinos hasta aristócratas, desde turistas extranjeros hasta poetas obsesionados con la autenticidad española. Pero la fama también tenía un costado complejo. El flamenco, al comenzar a profesionalizarse, se llenó de intereses económicos, presiones y tensiones internas. Los artistas vivían entre horarios duros, competencias veladas y exigencias de empresarios que querían explotar cada centímetro del talento de Pastora. Ella aceptaba la mayor parte de esos compromisos porque entendía que su voz era su herramienta de vida. Sin embargo, ese ritmo intenso empezó a desgastarla emocionalmente. Con el paso del tiempo, desarrolló un estilo aún más profundo y complejo. No solo interpretaba cantes tradicionales, los reinventaba. Su soleá era diferente a la de cualquier otra artista. Su bulería tenía un matiz único. Sus seguirillas provocaban un silencio absoluto en las salas. Pastora transformaba cada palo en una experiencia emocional irrepetible. La gente salía de sus conciertos con la sensación de haber asistido a algo sagrado. La cúspide de su éxito llegó en un momento en el que todo parecía perfecto. Grabaciones exitosas, giras constantes, reconocimientos de artistas y críticos, respeto del público, una posición indiscutible como la mejor cantaora de España. Parecía que nada podía detener su ascenso, nada podía ensombrecer la grandeza de una artista que había conquistado todo. Pero la vida de las leyendas nunca es lineal, ni siquiera para quienes parecen invencibles. Justo cuando Pastora alcanzaba el punto más alto de su carrera, comenzó a gestarse en silencio una serie de circunstancias que cambiarían su destino para siempre. Circunstancias que nadie vio venir. Circunstancias que España no estaba preparada para enfrentar. Lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El derrumbe de Pastora Pavón no ocurrió de golpe. Fue una caída lenta, silenciosa, que comenzó a gestarse cuando todavía era el nombre más respetado del flamenco. Desde fuera nadie lo veía. Sobre el escenario seguía siendo una diosa del cante. Sus presentaciones mantenían intacta la fuerza que la había convertido en una leyenda. Pero por dentro se abrió una grieta imposible de cerrar. Esa grieta comenzó con una palabra que en su tiempo era temida, evitada y escondida. Enfermedad. Una enfermedad que atacaba precisamente aquello que la hacía única. Su voz. A comienzos de los años 30, Pastora empezó a sentir una fatiga extraña en la garganta. Al principio intentó ignorarla. Pensó que era cansancio resultado de tantos años de giras, grabaciones y actuaciones nocturnas. Pero la molestia no desapareció. Crecía en silencio. Lo que antes le salía natural, ahora requería esfuerzo. Notaba un temblor en ciertas notas, un peso en el pecho, que la obligaba a detenerse para recuperar el aire. Nunca quiso preocupar a nadie. Su carácter orgulloso la empujaba a seguir adelante, aunque el cuerpo enviara señales de alarma. El verdadero problema llegó cuando los empresarios comenzaron a notar pequeños cambios que ella creía imperceptibles. Un día después de una función en Madrid, uno de ellos le comentó con frialdad que debía cuidarse porque el público era exigente y no perdonaba fallos. Aquella frase dicha sin sensibilidad actuó como un golpe inesperado. Pastora lo sintió como una amenaza disfrazada de consejo. Era una advertencia velada, una manera de decirle que su trono podía tambalearse si no mantenía la perfección absoluta que siempre había ofrecido. La situación se agravó con la llegada de la Segunda República y los años turbulentos que precedieron a la Guerra Civil. Los cafés cantantes comenzaron a desaparecer. Los teatros atravesaban dificultades económicas. La vida cultural del país estaba marcada por tensiones políticas y conflictos sociales que afectaban directamente a los artistas.
Muchos empresarios redujeron contrataciones. Otros cerraron de forma definitiva. El flamenco, que siempre había vivido en equilibrio precario, sufrió un golpe profundo. Y Pastora no fue la excepción. A esto se sumó un nuevo elemento: la aparición de voces jóvenes artistas emergentes que buscaban abrirse camino aprovechando el clima de incertidumbre. Algunos lo hacían con respeto hacia las figuras consagradas, otros con ambición desmedida. Se rumoraba que ciertos empresarios favorecían a nuevas cantaoras, porque eran más fáciles de manejar, más económicas y más dispuestas a aceptar condiciones duras. La niña de los peines empezaba a sentir que el mundo que había dominado durante décadas comenzaba a cambiar. Y ese cambio no parecía incluirla de la forma que ella esperaba. Pero el golpe más devastador llegó desde un lugar aún más doloroso: su vida personal. Pastora siempre había llevado su intimidad con discreción absoluta. Sin embargo, su matrimonio con el también cantaor Pepe Pinto, un vínculo que mezclaba amor, admiración y temperamento fuertes, atravesó momentos de tensión que coincidieron con la declinación de su salud. Los periodos de inestabilidad emocional la afectaban más de lo que ella admitía. En algunas noches de gira sentía que el escenario era su único refugio. En otras noches sentía que ni siquiera el cante era suficiente para aliviar la angustia que llevaba dentro. Cuando la guerra civil estalló, la situación se volvió aún más complicada. Pastora intentó seguir trabajando, pero el país se convirtió en un territorio fragmentado donde cada movimiento era vigilado y cada expresión artística podía interpretarse como una declaración política. Ella nunca fue una figura partidista, pero aún así tuvo que enfrentar censuras, controles y restricciones que afectaban su libertad artística. Muchas actuaciones fueron canceladas por motivos ajenos a su voluntad. Otras se realizaron bajo presión y con una vigilancia que resultaba asfixiante. La posguerra trajo un nuevo tipo de silenciamiento. Un silencio impuesto por un régimen que veía con suspicacia cualquier expresión cultural que no encajara en su narrativa oficial. El flamenco fue utilizado como símbolo nacional, pero al mismo tiempo fue estrechamente controlado. Pastora quedó atrapada en ese sistema contradictorio. Era admirada como figura histórica, pero también era seguida de cerca y limitada en ciertos espacios. No podía cantar lo que quería. No podía actuar donde deseaba. La libertad artística de la que había gozado en su juventud se convirtió en un privilegio condicionado. Las restricciones y la enfermedad se unieron en un círculo vicioso. Cada vez le costaba más mantener el nivel que ella misma había establecido. Y ese deterioro, aunque lento, no pasó desapercibido. Los rumores comenzaron a circular entre músicos, empresarios y aficionados. Algunos decían que la voz de Pastora ya no era la misma. Otros insinuaban que estaba cansada, que había perdido el duende. Comentarios injustos y crueles, que ignoraban décadas de entrega absoluta. Comentarios que ella escuchaba, aunque nadie se los dijera directamente. Lo más doloroso fue que algunas instituciones, ciegas ante su inmenso legado, la apartaron de ciertos escenarios emblemáticos. No de forma pública, no con un comunicado. Era un silenciamiento más perverso. Simplemente dejaban de llamarla. De repente, un teatro que la había contratado durante 15 años seguidos prefería a una artista más joven. Pastora comprendió entonces que el olvido no siempre llega con gritos. A veces llega en forma de silencio. Un silencio que destruye lentamente todo lo que uno ha construido. La crisis culminó en un episodio que muchos recuerdan como símbolo de su declive. Una noche en un teatro del sur, Pastora intentó interpretar una serie de cantes que habían sido su sello. Pero la voz no respondió. No como antes. No con la fuerza y la precisión que siempre habían sido naturales para ella. El público, acostumbrado a la perfección absoluta, quedó desconcertado. Algunos aplaudieron por respeto. Otros guardaron un silencio incómodo. Pastora salió del escenario con una mezcla de rabia y tristeza
que nunca confesó abiertamente, pero todos los que la conocían sabían que aquella noche la marcó profundamente. ¿Cómo podía sobrevivir alguien cuyo arte dependía de una voz que comenzaba a fallarle? ¿Cómo se reconstruye una figura que había sostenido el flamenco durante décadas, cuando el mismo mundo que le debía tanto empezaba a darle la espalda? La respuesta a esas preguntas marcaría el capítulo más difícil y más humano de su vida. La caída de Pastora Pavón no fue un simple declive artístico, fue un proceso profundo, doloroso y lleno de contradicciones. A diferencia de otros artistas que se retiran discretamente cuando sienten que su tiempo ha pasado, Pastora se aferró al cante como si fuera la última cuerda que la mantenía unida al mundo. Esa resistencia admirable y trágica al mismo tiempo marcó la etapa más dura de su vida. Cuando su voz empezó a debilitarse de forma evidente, Pastora intentó negarlo, no por orgullo vacío, sino porque el cante había sido siempre su forma de existir. Para ella, aceptar la pérdida de la fuerza vocal era aceptar la muerte simbólica de todo aquello que había construido desde niña. Durante un tiempo probó remedios caseros, descansos prolongados, técnicas respiratorias y consejos médicos que prometían mejoras que nunca llegaban. Nada recuperaba la energía que había caracterizado sus primeros años. La garganta cargaba un peso que no cedía. Cada intento de cantar como antes se convertía en una batalla contra un cuerpo que ya no respondía. A medida que los síntomas avanzaban, Pastora comenzó a rechazar actuaciones por miedo a defraudar al público. Era una paradoja cruel. La mujer que había llenado teatros sin esfuerzo ahora temía enfrentarse a su propio reflejo artístico. En su casa encerrada entre paredes que alguna vez fueron refugio, pasaba horas revisando antiguas grabaciones. Escucharse a sí misma en los años de plenitud era una experiencia desgarradora. La emoción de aquellas interpretaciones que habían cautivado al país ahora le provocaba un dolor silencioso que nadie más podía entender. Su esposo Pepe Pinto intentó apoyarla en la medida que pudo. Su presencia se volvió indispensable, pero también generaba tensiones inevitables. Él seguía cantando y trabajando. Ella lo veía subir a los escenarios mientras su propia voz se desvanecía. Aquella dinámica alimentó sentimientos de frustración, celos involuntarios y tristeza contenida. No era una lucha contra Pepe Pinto. Era una lucha contra el tiempo, contra la enfermedad, contra un destino que parecía decidido a arrebatarle aquello que la definía como persona. Al mismo tiempo, la España de posguerra no ofrecía espacios seguros para quienes no podían sostener un ritmo de trabajo exigente. Muchos artistas que habían brillado en décadas anteriores fueron empujados a un segundo plano. La precariedad económica se convirtió en una amenaza constante. Pastora, acostumbrada a actuar con frecuencia, empezó a sentir el peso de la inactividad. No había redes de apoyo. No existían instituciones que protegieran a los artistas en momentos de vulnerabilidad. Su caída no solo fue emocional y artística, también fue material. Con el paso del tiempo, su salud se deterioró aún más. La voz que había sido un torrente de fuerza se volvió frágil. Los médicos hablaban de afecciones respiratorias y problemas nerviosos. Ella escuchaba esos diagnósticos con resignación. No por falta de esperanza, sino porque intuía que la medicina no podía devolverle lo que había perdido. Aún así, seguía probando tratamientos que prometían lo imposible. Seguía soñando con recuperar una chispa de la grandeza que la había acompañado durante décadas. En medio de este caos interno, ocurrió algo inesperado. Pastora comenzó a encontrar una nueva forma de relacionarse con el flamenco. No desde la potencia vocal, sino desde la transmisión emocional. Aunque ya no podía alcanzar los matices de su juventud, desarrolló una interpretación más introspectiva. Sus cantes se volvieron más lentos, más íntimos, cargados de una melancolía que conmovía por motivos distintos. Quienes la escuchaban en esa etapa no encontraban a la joven poderosa que dominaba los cafés cantantes, sino a una mujer madura que había vivido cada verso, cada silencio, cada lamento.
Su casa se transformó en un pequeño santuario donde jóvenes cantaores acudían para aprender de ella. Ya no como estrella de los escenarios, sino como maestra involuntaria. Pastora nunca se proclamó guía de nadie, pero su sola presencia inspiraba respeto. Los artistas buscaban en ella la autenticidad que el flamenco empezaba a perder en medio de la comercialización y las nuevas modas. Pastora hablaba poco, pero cuando explicaba algo lo hacía con una precisión brutal. Decía que el cante no podía fingirse, que la voz tenía que nacer de un rincón del alma donde no entraba la mentira. Su propio sufrimiento la había vuelto más profunda. Este nuevo papel le devolvió una chispa de vida. Aunque ya no podía viajar ni presentarse en grandes teatros, encontraba consuelo en estas reuniones íntimas. Allí redescubrió su valor. No como ícono glorioso, sino como guardiana de una tradición que necesitaba protección. A través de sus consejos, su memoria y su sensibilidad, Pastora contribuyó a formar a una generación que veía en ella la esencia del flamenco. Sin embargo, esta reinvención no borraba la tristeza que la acompañaba cada día. Había noches en las que se despertaba sobresaltada, soñando con los aplausos del pasado. Había tardes en las que sostenía viejos programas de mano, buscando en ellos una explicación a lo que había perdido. Y había silencios largos y pesados en los que el dolor parecía detener el tiempo. Era una lucha constante entre aceptar la realidad y añorar lo que ya no podía volver. La evolución del flamenco hacia formatos más grandes como los espectáculos teatrales y los festivales fue otra herida adicional. Ella había sido reina de los cafés cantantes, un mundo que desapareció para siempre. Ver cómo el arte cambiaba sin su presencia activa le producía una mezcla de orgullo y nostalgia. Sabía que el flamenco seguiría viviendo, pero también sabía que el suyo, el de su generación, estaba en peligro de convertirse en un recuerdo lejano. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por un desgaste físico evidente. Pastora se recluía cada vez más. Las visitas se redujeron, las conversaciones se volvían más breves. Su mundo se fue achicando hasta convertirse en un círculo íntimo de pocas personas. Aún así, incluso en esa fragilidad final, conservaba una dignidad imponente. No se quejaba, no pedía explicaciones. Sencillamente aceptaba la oscuridad que avanzaba sobre ella con la serenidad de quien ha conocido todas las luces. No hubo un gran acto de despedida. No hubo un último concierto lleno de aplausos o un homenaje multitudinario en vida. Su retirada fue silenciosa, dolorosa, casi invisible. El país que la había venerado durante décadas no supo comprender la magnitud de su aporte hasta que ya era demasiado tarde. Pero incluso en esa caída, incluso en esa pérdida irreparable, Pastora Pavón dejó una huella que no pudo borrar ni la enfermedad ni el tiempo. Su reinvención final, hecha de palabras, recuerdos y enseñanzas transmitidas desde el corazón, fue su última forma de resistencia. Y esa resistencia fue tan profunda como su cante. La memoria de Pastora Pavón no se sostiene solo en grabaciones antiguas o en documentos históricos. Se sostiene en algo mucho más profundo, en la conciencia colectiva de un país que encontró en su voz una forma de entenderse a sí mismo. Cuando la niña de los peines dejó de cantar el flamenco, perdió un sonido irrepetible, pero ganó un mito. Y ese mito se instaló para siempre en la historia cultural de España. Su legado no puede medirse únicamente en la cantidad de cantes que interpretó o en la cantidad de teatros que llenó. Pastora transformó la esencia del flamenco. Tomó una tradición que venía de siglos y la elevó a una dimensión emocional que nadie había imaginado. Su forma de cantar soleares, seguirillas y tangos se convirtió en referencia obligada para cualquier artista que quisiera comprender la raíz profunda de este arte. Escucharla era una lección de sensibilidad. Analizar sus matices era estudiar la forma en que un sentimiento puede convertirse en música. La influencia de Pastora se extendió a todas las generaciones posteriores.
Cantaoras y cantaores que marcaron el siglo XX reconocieron en ella un faro. Su hermano Tomás Pavón encontró en Pastora una guía de autenticidad. Antonio Mairena, uno de los estudiosos más importantes del flamenco, la consideraba una pieza fundamental del canon flamenco. Manolo Caracol la admiraba con devoción. Incluso artistas contemporáneos nacidos décadas después de su muerte siguen escuchando sus grabaciones con la sensación de estar frente a un misterio que nunca termina de revelarse. Pastora encarnó una forma de entender el flamenco que unía lo popular con lo sagrado. Su voz tenía una cualidad ancestral que hacía sentir que cada cante provenía de un lugar remoto, lleno de memoria y dolor colectivo. Por eso su figura no solo pertenece al ámbito musical, sino también al imaginario emocional de España. Representa la fuerza de una cultura que resistió, evolucionó y sobrevivió, a pesar de la pobreza, la censura y los cambios históricos. Uno de los elementos más significativos de su legado es la autenticidad. En una época en la que el flamenco empezó a transformarse en espectáculo y a adaptarse a espacios teatrales más comerciales, Pastora se mantuvo fiel a la esencia íntima del cante. Nunca buscó artificios, nunca cedió a modas pasajeras. Para ella, el arte era verdad. Y esa verdad se convirtió en la base de su influencia posterior. Los jóvenes artistas que acudían a su casa en los últimos años no buscaban técnica, buscaban esa sinceridad profunda que solo ella sabía transmitir. La memoria de Pastora también se preserva en los archivos sonoros. Aunque la tecnología de su época no capturó con fidelidad la riqueza completa de su voz, sus grabaciones siguen siendo un documento invaluable. Cada nota que quedó registrada es un fragmento de historia. Con el paso del tiempo, esas grabaciones han sido estudiadas, restauradas y difundidas para que nuevas generaciones puedan acercarse a su arte. Escucharla es descubrir una sensibilidad que trasciende cualquier limitación técnica. Su influencia alcanzó incluso a investigadores y académicos que vieron en su trayectoria la posibilidad de comprender mejor la evolución del flamenco. Pastora se convirtió en una figura de estudio. Su estilo, su manera de modular su capacidad para transformar un cante tradicional en una experiencia emocional única, se volvieron objeto de análisis en universidades y centros culturales. Ella, sin proponérselo, se convirtió en patrimonio cultural. La ciudad de Sevilla, consciente del peso de su figura, la recuerda como una de sus hijas más ilustres. Sus calles conservan el eco de su nombre. Sus barrios todavía susurran historias sobre ella. Hay quienes dicen que cada rincón de la ciudad guarda un fragmento de su voz. No como fantasma triste, sino como presencia viva que sigue inspirando. Los festivales y peñas flamencas evocan su memoria con respeto. Su legado es celebrado, estudiado y reinterpretado, pero nunca olvidado. En el plano emocional, la Niña de los Peines representa la vulnerabilidad y la grandeza. Fue una mujer fuerte en un mundo difícil. Una artista que cargó sobre sus hombros la responsabilidad de mantener viva una tradición. Una figura que incluso en su dolor dejó una lección de dignidad. Su caída, lejos de disminuir su figura, la convirtió en un símbolo humano, alguien capaz de mostrar que incluso los más grandes tienen heridas que no se ven. Pastora trascendió el tiempo porque supo tocar una verdad universal: el dolor, la alegría, la nostalgia, la lucha. Todo eso estaba en su voz. Todo eso sigue resonando incluso en quienes nunca la escucharon en vida. Su legado no es una colección de anécdotas, es una emoción que permanece. Hoy, cuando se habla del flamenco como patrimonio de la humanidad, es imposible hacerlo sin mencionar su nombre. No fue una artista más. No fue una estrella fugaz. Fue una pieza fundamental en la construcción del arte hondo. Una figura que elevó el cante a un nivel de profundidad que España no olvidará jamás. Recordar a la Niña de los Peines es escuchar el latido más profundo del flamenco. Su vida fue una lucha constante entre la grandeza y la fragilidad, entre la gloria pública y el silencio íntimo. Pastora Pavón no solo cantó, abrió caminos,
Encendió una llama que aún hoy ilumina a quienes buscan la verdad emocional del arte hondo. Su voz, capaz de atravesar generaciones enteras, sigue ahí suspendida en viejas grabaciones que resisten al tiempo como testigos de una sensibilidad irrepetible. Cuando España mira hacia su historia musical, encuentra en Pastora una figura que no se desvanece. Su legado no depende de la nostalgia, depende de la intensidad con la que vivió cada cante de la entrega absoluta, con la que construyó un puente entre el pasado y el futuro. Fue un artista que conoció la cima y conoció la sombra, pero que nunca dejó de honrar el flamenco con una verdad que pocos han alcanzado. Ella no fue una estrella pasajera, fue un mito eterno en la memoria de España. Su nombre seguirá resonando mientras exista alguien que escuche un quejío con el corazón abierto. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario. Allí encontrarás un nuevo capítulo lleno de pasión, misterio y arte.